Bienvenidos a este cuarto episodio de Puentes, el programa de la Fundación Austral que buscamos enmarcar en el ciclo de adolescencia. Hoy el tema viene un poco arraigado con el programa pasado, que hablamos de las habilidades sociales, pero hoy el planteo es qué pasa cuando el vínculo daña, ¿no? Lo que aparece, no hay posibilidades, sino muchas veces aparece dolor. En el programa pasado hablamos de qué eran las habilidades sociales, para qué servían y cuál era el propósito de ellas, pero ¿qué pasa cuando no están estas habilidades sociales? ¿Qué pasa cuando no sabemos vincularnos y cuando muchas veces en los adolescentes hay prácticas que se dan por sentado, que se naturalizan y dañan? Por eso hoy vamos a hablar junto a Celeste Castelo y Gonzalo Piazzoni sobre esos conceptos nuevos que están muy naturalizados y cuál es el impacto que tienen. También estamos con nuestro operador Leandro y con nuestra productora Valen. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Bien. Bien, Ana. Bien. Bueno, hoy es un programa muy interesante. Descubrí leyendo para este programa cosas que quizás las tenía, pero desde otro lugar. Entonces, preguntarles sobre estos conceptos que vamos a trabajar hoy, que quizás el más conocido es el bullying, pero hay otros como el ghosting, ¿sí? El orbiting y el gaslighting. ¿Qué son? Empecemos, si quieren, de a uno a desmenuzar qué son y por qué está tan naturalizado en la adolescencia hoy. Bueno, podríamos decir que son como patrones o conductas frente a un otro en contextos especiales, ¿no? Tiene que ver un poco con el mundo digital, con las redes, con esto que habíamos hablado del poder tener cierta... no sé, como esconderse detrás de la red, mostrando ciertas características o cierta necesidad de vincularse, ¿no? Aparecen los escenarios habituales en el inicio de un vínculo, ¿no? Que está buscando tal vez alguna cuestión sexoafectiva o romántica, ¿no? Y se generan conductas que nada tienen que ver con el amor. Bien, ok, nada Sí. tiene que ver con No. el amor. Conductas como patológicas o su problemáticas. En su mayoría son usos del poder de una de las partes, por ende siempre es un vínculo desigual y que tiene que ver con que el otro tiene una alternativa no siempre posible de evitar, que es el de la del sufrimiento. Claro. ¿No? Bien. Entonces generan situaciones muy difíciles de pensar que a través de esa forma de vincularse se va a construir un vínculo. Claro. Gonza, ¿por qué entonces estas prácticas que hablábamos recién pueden vincularse con la ausencia de habilidades sociales? Bueno, muchas veces las habilidades sociales o la falta de habilidades sociales tienen que ver con el haber desarrollado conductas que están vinculadas a ciertas regulaciones emocionales específicas, por ejemplo, la falta del manejo de la impulsividad, por ejemplo, ¿no? Bien. O la dependencia emocional, ¿sí? O la reacción de miedo excesiva que lleva a la evitación. Por lo tanto, digamos, por ejemplo, esas que yo di como ejemplo de regulación emocional podrían llevar, ¿no? a lo que sería como la ausencia de Habilidades sociales. sociales. ¿Y puede ser que esté relacionado con un problema de autoestima también de la persona que lo hace? Bueno, sí, por supuesto, digamos, es el desarrollo, como te mencioné recientemente, el desarrollo, digamos, del poder, digamos, manejar las emociones, también va de la mano, Claro. digamos, con el desarrollo de la personalidad, por supuesto. Entonces, sí, la inseguridad y Las mencionaste carencias o la autoestima hacen que... claro, sí, lo que pasa es que la autoestima es como un concepto como muy amplio, ¿no? Pero sí, por supuesto, digamos que el poder vincularse con una persona
cuando aparecen, digamos, estas características emocionales o de manejo de las emociones, posiblemente o tiendan a llevar, digamos, a que los vínculos se desarrollen de esta manera, ¿no? Con estas conductas que mencionaba recién Celeste. ¿Sí? Okay. Bien. Cele, ¿y qué sería el ghosting que tanto se menciona? Bueno, el ghosting es digamos, es una conducta en la cual se venía sosteniendo algún tipo de relación, ¿no? Ya sea digital o presencial también, en la cual se empiezan a compartir estados, no sé, formas de vida, de gustos, encuentros, llevando a empezar a tener una relación. uh-huh. Y una de las partes desaparece. Se borra. Pero totalmente, ¿no? Es como que es inentendible la falta de conectividad porque venían teniendo cierta frecuencia o cierta intimidad inclusive y no hay explicación a la desaparición. Claro, entonces se borra. Es un vínculo que desaparece. Y esto le genera, obviamente, al otro una incertidumbre, preocupación, ¿no? Y dolor también, Claro, porque sí. si había en ese sostenerse, ¿no? Había circulado afectividad o inclusive seducción o alguna de las herramientas que tienen algo que de ver confianza. para la confianza, exacto. La otra parte queda realmente en un estado como de inquietud, ¿no? De no entender. De inestabilidad. Sí, la pasa mal. Claro que sí. La pasa mal. Sí. El tema está que empiezan las otras preguntas, ¿no? Bueno, ¿qué habré hecho? ¿No? Empieza como una suerte de desculpabilización frente a una hipótesis porque del otro lado no tenemos nada. Claro. No sabemos qué fue lo que ocurrió. Entonces ese es el término, digamos, que se usa para eso, ¿no? Como que te fantasmeó. Te fantasmeó, se fue, no te explicó y no hay... Pero resulta sí. que en un momento vuelve. Aparecen. Vuelve. Y Okay. se llama hovering. Ajá, ¿cómo se llama? Hovering. Sí, es una práctica, digamos, que va ligada al ghosting y que se trata del regreso inusitado. De golpe, de repente. Sí, Como se fue, apareció. Sin brindar ninguna explicación, sin poner en contexto, ¿no? Como retomando lo que dejé ayer. ¿Cómo estuviste este tiempo? Claro. Okay. Y entonces eso genera, digamos, como confusión, ¿no? ¿no? Y generalmente ante una primera desaparición y una primera reaparición hay como una suerte de contemplarlo, ¿no? Bueno, le pudo pasar algo, pero nunca se retoma bien el motivo. No se ponen palabras. No. O sí es muy vago. La explicación de lo que puede haber pasado. Y si esa persona a la que anteriormente habían ghosteado tiene cierta relación de dependencia, es casi que queda como justificado, sin demasiada palabra, ¿no? Uh-huh. Y esto no es solo del ámbito adolescente. Estos son vínculos también de gente adulta. Que se vincula desde estos lugares y que empieza ya a significar una diferencia en el poder hacerlo uh-huh. y en el poder aceptarlo, ¿no? Bien. Entonces no es una paridad ahí. Bien. Ahí empieza a aparecer un uso de un poder que tiene uno de ellos en esta vinculación. Ahora, un uso de un poder que tiene el que lo hace, pero un uso de un poder conferido también, ¿no? Por la persona que se lo permite. Y probablemente sí, porque puede tener algunas características de esto, ¿no? De una dependencia emocional, o que se haya quedado más enganchada, o que, uh-huh. o que también puede quedar como un compás de espera, ¿no? Uh-huh. Y ahí aparecer otro tipo de conductas, ¿no? Como es, qué sé yo, el que se llama... ¿Gaslighting? No. Orbiting. Claro. Uh-huh, que implica cortar el contacto de forma abrupta.
pero seguir presente en las redes sociales del otro, comentando publicaciones o dando me gusta. O sea, está, pero no está. Exacto. Es la dualidad. Exacto. Es como una presencia activa, pero distante, ¿no? En el que yo siempre mantengo la expectativa del otro. Claro. Y de eso se trata, de mantener una expectativa. Como dirían antes, te tiene ahí, te tiene esperando. Ese tema de la espera, inevitablemente uno tiende a querer resolverla, Claro. porque se hace insoportable y se desespera, se hace sufriente. Entonces, pensar que estas formas o estas conductas generan esto, es pensar, por eso decía al comienzo, de esto amor no se trata. Claro. Porque no se pueden construir vínculos que después se hagan relaciones frente a tanta inestabilidad. Claro. Y además que genera una desigualdad en ese Poder encuentro hacer, con el otro, ¿no? Y surgen realmente situaciones muy hostiles, porque no nos olvidemos que de lo que se habla acá también cuando hay un uso del poder, tiene que ver con esto de hacerme mal. Claro. Entonces ahí es donde hay que ayudarse a hacer la pregunta, ¿no? De que esto te sirve, esto es así realmente lo querés, ¿no? Porque hay un enganche que favorecen este tipo de personas que hacen estas cosas, que a su vez lo hacen en simultáneo con otras personas, ¿sí? Por eso también está el Esta otro desaparición, término, ¿no? Que se llama el breadcrumbing, es ese, Sí, como migajas. las migajas, ¿no? Te voy dejando... Te voy dando, pero no te dejo de dar, pero en realidad son relaciones superficiales que nunca llegan a nada, nunca te propongo nada en concreto. Como hablábamos recién, esto sería como etapas de estos que venimos mencionando, ¿pueden ser distintas etapas de lo mismo? Es sostener como la incertidumbre en distintos tonos. Claro. O desaparezco, o estoy ahí, digamos, dándote algo, pero no concreto, o esto de orbitar, que significa, bueno, pasivamente estoy, pero no aparezco siempre, ¿no? Es como formas, digamos, de sostener, pero sin compromiso. De sostener, y yo te diría casi de someter. Someter. Sí, Bien. sí, sí. Hay un Sí, sometimiento. hay dominación. Hay dominación, sí, Ujú. fundamentalmente porque estoy creando al otro, y al otro lo dejo en un lugar, digamos, de espera. De espera, de que algo, sostener. que algo, o sea, y muchas veces es una espera sufriente, porque bueno, después de que esto se atraviese, ¿no? Después que esto esté como un poco enturbiado, tal vez venga algo mejor. Claro, pero siempre te tengo ahí. Ahora, desde lo, no sé, psicológico, ¿qué término se le puede dar? Hablábamos quizás psicopatía, perversión, no sé, ¿no? Porque uno lo piensa, es una persona que está sufriendo y que yo sé que está sufriendo, me está esperando. ¿Por qué hace eso esa persona? ¿Qué puede pasar o en el marco de qué se puede colocar? Si se puede hacer. Bueno, recién off the record, estábamos hablando de eso con Gonza, porque esto no queremos psicopatologizarlo, porque son conductas que no siempre tienen que ver con lo patológico, sino tienen que ver un poco con algunas características donde lo que predomina es la irresponsabilidad sobre lo que consigo en el otro. Bien. Ahora, lo que consigo en el otro, frente a términos, digamos, potenciadores, está buenísimo, ¿no? Que un poder creativo, una posibilidad de desarrollo del encuentro y no de la necesidad, ¿no? Esta cuestión más de la paridad. Pero si del otro tengo una intencionalidad, y la intencionalidad es desplegar esto que sé que al otro le da sufrimiento, porque esto es desde un lugar del saber.
Claro, por eso, no es que desconocen. No es tiene que... intencionalidad. Bueno, Entonces esto es lo que lo hace cruel. Perdón, porque, yo sí. quería aclarar en ese punto, si bien concuerdo con Celia, agregar de que puede existir la no intencionalidad, ¿sí? Lo cual, digamos, sería como algo más de tipo diagnóstico diferencial, por así decirlo, así hablando nosotros en términos clínicos, ¿no? La no intencionalidad, digamos, eximiría, digamos, la conducta más psicopática, pero es importante de que porque son todas conductas, ustedes seguramente algunos las escucharán muy recientemente, ¿no? Se van clasificando, pero también hay una cuestión de convención social acerca de lo que está mal, ¿no? Como todas las conductas. Sí. Entonces estas conductas ahora es como se están poniendo, se les pone un nombre, por eso digamos tienen nombre anglosajón, porque digamos no hay correlatividad o la correlatividad es difícil de pronunciar, pero los que desarrollaron... Como que se le pone luz Se le y pone nombre luz, y se menciona ahora. lo cual, digamos, también está indicando que socialmente hay una convención de que esas conductas no están bien, por así decirlo, ¿no? Por lo tanto, digamos, a mayor conocimiento de la terminología y por lo tanto de la conducta en sí, mayor conocimiento de la población de lo que no se debería hacer. No se debería hacer. Claro. Entonces, puede haber una... porque hay conductas que son, que vienen mucho antes de la era de la digitalización, por así decirlo, ¿no? Como estábamos hablando también antes de empezar el programa. Sí, que estas cosas pasaban antes de lo digital, sí, pero que quizás ahora con lo digital esto aumentó. Sí, aumentó y hay un terreno mucho más como fértil para que se den este tipo de conductas, ¿no? De hecho, vos mencionabas recién el gaslighting. Sí. El gaslighting se da más inclusive en el terreno de del cara a cara, ¿no? Nosotros cuando vemos en la clínica, Cele, cuando nos traen, ¿no? Los pacientes que frente a una discusión con su pareja, sí, ¿no? Bueno, me trata de loca porque no... Vení que te explico. Vení. Claro. ¿Qué sería gaslighting? Es como que... Es un, digamos, es un estado realmente, el gaslighting, donde hay algo que se repite, es como un patrón emocional que yo, digamos, genero de forma manipulatoria frente a un otro que consigo hacerlo dudar de sus propios dichos, de su propia percepción, de su memoria. De su sentir también, de su sentir, claro. ¿no? Que la responsabilidad siempre es tuya. Vos me entendiste mal, no comprendés, no es lo que dije, te hace dudar de vos. Sí, pero porque hay una presión puesta en el contexto que tiene que ver con una tensión en esa pareja o en ese vínculo, ¿no? Entonces, hay alguien que predomina sobre el otro y genera esta situación, ¿no? Y no legitima ni valida la emoción, ni el sentir, ni la experiencia del otro. Lo cual es... Porque no lo reconoce al otro. No lo reconoce, claro. Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo hacemos para en un vínculo dejar de reconocer al otro si nos vinculamos con alguien? Es cuando vas a hablar y en realidad, bueno, te vengo a plantear algo a vos, pero siempre cuando termino la conversación siento que la culpa, es mía, te tengo que hasta pedir disculpas. Es así. Exactamente. ¿No? Desde este lugar, ¿nunca puedo plantearte las cosas bien? Sí. Podríamos decir que es como la vuelta del gaslighting, ¿no? Es algo más circular, se parece bastante porque es parte de la práctica del ciclo de la violencia. Bien, ok. Sí. Claro. Te hace cargo a vos de lo que te está pasando. Sí, es tu culpa. Sí, y ahí entonces la víctima lo que le ocurre es la duda, ¿no? Pero yo lo dije, lo habré dicho así, ¿no? Porque se entremezcla un poco la tensión que tiene que ver con el sentimiento, ¿no? Ahí hay un sentimiento que está como puesto en menos frente a la debilidad del otro, ¿no? Entonces ahí es donde aparece una cuestión casi de sometimiento, ¿no? Y esto puede continuar mucho tiempo.
puede ser hasta una forma de funcionamiento de una pareja. De vincularse. Claro. Aprender a vincularse de esa manera. Sí, sí, por supuesto. Y esto, sí. No, yo quería, para cerrar, digamos, la idea que estaba, entonces, retomando esta pregunta, porque sería como, bueno, el porqué de estas conductas. Sí. Retomando el tema de lo intrínseco a la persona, ¿no? Porque hablábamos ahí de psicopatía y qué se puede, digamos, hacer para que estas conductas dejen de tener tanto lugar, ¿no? Es decir, la pregunta sería si existe posibilidades, ¿no? A nivel cultural, a nivel social. Yo creo que la respuesta es sí, a través de justamente mencionar por ahí lo que es categorizar, por ahí tiende a ser un poco denso, en el sentido de ponerle nombre a todo y uno dice, otra vez, todo tiene un nombre o una terminología, pero bueno, muchas veces es necesario para justamente ponerlo en visibilizar, claro, estas conductas y bueno, ahí no se realiza el aprendizaje o no, digamos, y ahí está la cuestión de diagnóstica. En la clínica son los mismos chicos los que te los traen. Claro. Te los ponen en palabras sí, ellos. me gosteó, Sí. ¿viste? Ahora, Ahora, yo voy a retomar esto de la intencionalidad. Sí. Porque no podemos no responsabilizar al que lo hace. Más allá de que si lo elige, si le sale, ahí ya hay una gestión que sale desde un lugar no empático, porque sé que en el otro voy a buscar que le produzca un daño. Entonces, tanto el bullying, por ejemplo, como práctica, como conducta, que es lo que más estuvimos viendo en el acceder al otro, ¿no? Sí, y en el maltratarlo, acosarlo, perseguirlo, ya sea por características físicas, sociales, ¿no? Es realmente genera daño. El acoso escolar. Lo mismo que el doxing. Sí, totalmente. ¿No? Esto de que como yo... Exponer los datos, publicarlo, o sea, publicar la sí. intimidad del otro. Ahí hay una clara intencionalidad de daño. Sí. Quizás, retomando lo que tiene Gonce, lo que trae Cele, es, bueno, hay una intencionalidad. Quizás esto de soy consciente de lo que genero, quizás no del todo, y otros sí, pero bueno, para ponerlo acá como en un marco, decir, si vos estás escuchando, o dejarle a quienes nos están escuchando, y ves que sos de hacer estas prácticas, primero, ¿qué podés hacer vos, el que las hace? Primero ser consciente, entiendo, pero luego, ¿qué podés hacer para modificarlas? ¿Qué les podrían ustedes decir? Y quienes las sufren y nos están escuchando, ¿qué poder hacer? Bueno, ¿cómo salgo de esto? Estas serían como las herramientas como para poder dejarles. ¿Qué les parece? Y el que las está haciendo, lo primero es que la reconozca, que lo que está haciendo no es adecuado y que tiene una vuelta. Y la vuelta es la de los pares. Sí, porque en ese sentido son los mismos chicos los que tienden a como organizarse, ¿no? O empezar a contarse lo que va pasando y ellos, bueno, como estamos en una era tan de la inmediatez, los tiempos, digamos de hacer justicia son a través, por ejemplo, de los scratches. Claro. O son directamente, suben a las redes quienes están haciendo estas prácticas, ¿no? Hay una cuestión de solidaridad, a veces en el grupo de compañeros, y a veces hay una cuestión de sororidad entre las chicas, claro. Porque muchas veces estas prácticas más ligadas a lo sexoafectivo las sufren las mujeres, Claro. ¿no? En su mayoría. En su mayoría. Entonces hay como una cuestión de acompañamiento, ¿no? Donde la red no es una red justamente de conectividad acá, sino de sostenimiento, claro. y de reunión para ayudarse mutuamente y estar atentas, porque eso es lo que genera esto, ¿no? Como estar atento.
Y dijiste otra cosa que tenía Sí, que ver. yo lo que digo también, ponele el hombre o la mujer que lo hace a esto. Sí. ¿En qué puede pedir ayuda? Porque entiendo que quizás o es inconsciente o lo trae, o viene de familias, de modelos, lo que fuera. Sí. Y quisiera salir de eso. ¿Cómo hace? Porque más allá del sostenimiento del grupo entre pares, creo que debe haber un costo personal también. Enorme y mucha Enorme. vergüenza. Sobre todo, la vergüenza la tienen los chicos y sobre todo los grandes también, ¿no? Porque mujeres que han sido gosteadas, ¿no? Que han empezado una relación y han sido como puestas en una segunda línea. Esto atraviesa, yo creo que esta sociedad, ¿no? Líquida de la que habla Bauman, porque todo es muy superficial, Claro. porque todo es muy rápido, Desechable. Claro. porque hay mucho consumo. Entonces yo consumo personas. Claro. Para hacer esto, Consumo uno consume personas, porque consume vínculos, me relaciono con uno, con otro, ¿no? Y estoy como al jaque, ¿no? En ese sentido. Y por otro lado, es importante contarlo. Porque sobre todo los chicos, a sus adultos referentes, porque la primera opción siempre son sus propios pares. Claro. Y la resolución puede estar un poco limitada, Claro. pero después los adultos, como por ejemplo en la escuela o a los propios padres. Y acá lo importante es no minimizarlo, porque muchas veces los papás es desde el desconocimiento. Claro. ¿Que te hizo qué? Claro. ¿Viste cómo les parece que hay una superficialidad que el adulto puede leer, ¿no? En esto de, bueno, no le escribas más, o una solución de estas características, pero en realidad La huella que deja es enorme. tiene una raigambre mucho más poderosa, que es justamente horadar esto de la autoestima, de la autoseguridad, de la autoeficiencia, del pertenecer al grupo, ¿no? De sentirse Porque amado, valorado. a veces tiene que ver con eso. Entonces, la palabra que yo encontraría para decir, bueno, ¿qué se hace con esto? Es el de la implicancia, ¿no? Esto es muy diferente a la indiferencia y es muy diferente a la neutralidad. Claro. Nosotros nos tenemos que implicar. Y en esta implicancia, ¿por qué? Porque la implicancia tiene que ver con que hay un sujeto ético poniendo un orden de lo que no se debe hacer. Exacto. Que no significa que no esté legitimado por lo contextual, ¿sí? Hoy nosotros tenemos una legitimación de la crueldad. Aceptación. Que es gravísimo, ¿no? Gravísimo, porque eso está proscripto hace años por nuestra Constitución, aparte, no se puede ser cruel, ¿sí? Porque justamente lo que nos sacó de la crueldad fue justamente la abolición, ¿no? Claro. Entonces, es tan importante que tengamos que esto, digamos, lo tengamos como una fuerza de derecho. Y esto no tiene que ver con pegarse, no tiene que ver con la trompada, tiene que ver con este entrecruzamiento, ¿no? De conductas frente a algo que está más librado hoy y que tiene que ver con algunos nuevos conceptos que los conceptos más del orden moral se tuvieron que ir adaptando, llegaron como más tarde, diríamos, ¿no? Para esto que está pasando. Sí. Y no es que dejaron de estar el bien o el mal, sino que tienen hoy como otras superficies, ¿no? Que no son tan fáciles de poder delimitarlas, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de habilidades, siempre apostamos a las habilidades más del consenso, más del armado de una sociedad más justa, ¿no? Más amorosa. Que contempla al otro, que valora al otro. Que esto no lo contempla, ¿no? No se pueden, a partir de, ya hablamos de abusos emocionales, por ende no pueden construirse relaciones auténticas y relaciones que no tengan fuerzas de poder, sino que se acompañen,
¿no? Entonces eso es lo que podemos ayudar, ¿no? A ser más implicados en que esto nos instale como una modalidad relacional. Y responsables, ¿no? Ser responsables de lo que hacemos, no solo de lo que digo, sino de lo que genero en el otro y de que mi accionar tiene una implicancia en el otro y que no es neutral y no puedo desconocerla, ¿no? Este sería como... Ahora, estamos hablando de quien lo recibe, pero de quien lo hace, que nos está escuchando. Primero, que creo que planteábamos recién, bueno, da vergüenza, ¿no? Decirlo si lo vivís y decirlo si lo haces. ¿Qué se puede hacer con esa persona que hoy lo hace, lo realiza, lo tiene heredado, asumido? ¿Qué consejo, qué palabras se le puede dar? Porque creo que el costo también es altísimo para esa persona. ¿Cómo se hace ahí, Gonza? Bueno, esto que me parece que decía Celeste, de acuerdo, en cuanto a el poder, en esto que llamamos, bueno, responsabilidad, que muchas veces se escucha como responsabilidad afectiva, el poder ser consciente de que se puede llegar a producir un daño en el otro, digamos. Básicamente esa es la marcación, ¿no? Y la diferencia que por ahí muchas veces encontramos nosotros ¿no? En la clínica, cuando tenemos... Y que lo planteamos así, ¿no? Cuando lo así, hablamos, claro. por ejemplo, en el grupo con los jóvenes, hablamos en términos de la palabra completa, ¿no? A ver qué les pasa con eso, y sigue teniendo, digamos, como un peso frente a la modificación. Son pocos los que no son receptivos del hacerle daño al otro, ¿no? Me parece que está bien, es un ámbito tal vez de donde están implicados por su salud mental, pero también hay una psicoeducación frente a cómo yo tengo que actuar con lo que a mí me pasa, ¿no? Porque lo que a mí me pasa puede habérmela causado un otro, y cómo salgo de ahí, ¿no? Por eso es tan importante también trabajar con los padres, y en el caso de que no se traten de adolescentes y se tratan de adultos, también poder poner sobre la mesa esas palabras que son tan como redondas y que generan como un oleaje alrededor en la contundencia del sentir. Uh-huh. Porque nosotros acá estamos moldeando subjetividades, y la subjetividad va más allá de la emocionalidad. Tiene que ver con la identidad. Y bueno, por lo menos a mí me pasa que no toleraría un mundo cruel. Hay que trabajar por eso, ¿no? Abogar por eso, claro. Totalmente. Uh-huh. Y ya sea de todas las esferas que se puedan. Ya sea de la esfera de la educación, de la esfera de la sanidad, de la esfera del religiosa, de la esfera política, porque dañar al otro tiene un costo alto que deja residuo, que deja huellas. Sí, imposible dañado. Y no es que fue la palabra, porque si no la palabra parece como algo vapuleado, como algo que se puede, y no todo daño se puede reparar, ¿no? Entonces es importante que podamos trabajar estos temas, que esto se hable en las familias, en los lugares de trabajo, que no naturalicemos la hostilidad. Exacto. Y lo que decía Gonza, ¿no? Que empezar a ponerle estos términos, estas definiciones, este marco, es ponerle luz, es traerlo, es ponerlo sobre la mesa. Lo que estamos haciendo es conversar sobre lo que pasa, sobre lo que se hace, sobre los efectos, porque entiendo que quizás hay gente que lo hace con toda la intencionalidad de daño, gente que extrañaría que no se dé cuenta, pero puede pasar. Entonces, bueno, ponerlo sobre la mesa es dar herramientas, es la idea del programa, que quien nos escuche, conozca, sepa, entienda que si te pasa, cómo pedir ayuda, que hay formas, y que si lo haces, con más razón,
pedir ayuda, porque no es una manera de vincularse, no es una opción para no generar una sociedad cruel, ¿no? Como decías recién, y que es el propósito de este programa. Y bueno, deseamos haber sido ese puente, esa palabra para haber llegado a todos ustedes. Creemos que lo que planteábamos recién, que nadie sabe sabiendo vincularse, que creo que a lo largo, no sé si comparten esta idea, de nuestras vidas todos hemos ido modificando conductas, que lo que éramos hace 10, 15 años, hoy no lo somos, dejamos de hacerlo, dejamos de hablar de ciertas maneras, y que la idea es esto, ¿no? Tratar de llevar esas herramientas para que si vos estás escuchando del otro lado, te puedas munir de esas para que estés mejor, para que pidas ayuda y para que todo esto pueda ser mucho más amoroso, este vínculo social. Bueno, chicos, hemos llegado al cierre de este ciclo. Una pequeña frase o reflexión que quieran hacer de lo que fue Puentes. Una oportunidad de hablar de temas sociales, emocionales. Hablamos casi de una franja de la vida, pero en realidad es una franja tan importante que genera la adultez posterior y eso. Y que todo encuentro donde podamos intercambiar es un lugar de oportunidades. Muy bien, gracias a los dos en este ciclo de adolescencia. Esperamos haber sido esa posibilidad desde la Fundación Austral para todos ustedes y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias.